Bueno, hola a todos, mi nombre es Alexandra Guzmán, yo soy psicóloga clínica, soy psicóloga católica, soy de Bogotá, Colombia, tengo 31 años, soy casada y bueno, voy a contar un poco de mi experiencia, un poco de mi testimonio. Entonces, bueno, yo vengo de una familia que siempre ha sido creyente, pero pues no eran muy practicantes. Íbamos tanto a una iglesia evangélica algunos domingos como a una iglesia católica otros domingos. Entonces realmente no había como una vivencia clara de la fe. Entonces, bueno, así empecé como en este mundo, pero pues no era una fe así como profunda, no era por convicción, no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces, esa es mi familia. Poco a poco empecé como ya a cuestionarme todas estas cosas de la iglesia, me empecé a cuestionar muchísimas cosas sobre las leyendas negras de la iglesia. Escuchaba muchas cosas, como desde que los curas, pederastas, que las riquezas de la iglesia, un montón de cosas que me hacían mucho ruido. Y desde ahí me empecé a cuestionar muchísimo todo este tema, sobre todo la Iglesia Católica. Entonces, llegó un punto donde yo decía, ok, sí, creo en Dios, pero no en la Iglesia. Realmente nunca hubo un momento donde yo no creyera en Dios, pero no era realmente practicante, estaba muy apartada de la Iglesia. Iba solamente como por acompañar a mis papás y ya, pero realmente no estaba conectada con lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, eso fue así como en la infancia, la primera parte de la adolescencia. Después decía también que pues yo era creyente, pero no fanática, o sea, como que las personas que vivían su fe con coherencia, yo las tachaba de fanáticas. Y así, no me metía mucho como a atacar a la iglesia ni nada, pero sí, como que tachaba a estas personas de fanáticas. Pero entonces, ya un poquito más avanzada la adolescencia, hacia los 13, 14, 15 años, me empecé a sentir muy atraída por estos temas, como por estudiarlos un poco más, por estudiar estas leyendas negras de la iglesia, como qué era lo que ocultaba la iglesia. Me sentía muy atraída a eso, lo que ocultaba la iglesia. Y por estos años salió el libro El Código Da Vinci. No sé si lo conocen. Y este libro, pues es totalmente ficción y es un desastre de libro. Dice muchísimas cosas que no son ciertas sobre la iglesia, o sea, inventa muchas cosas, inventa unas historias casi macabras sobre la iglesia. Pero entonces, pues en ese momento yo como que me empecé a creer, digamos, esas cosas que había en este libro. Y por eso me empecé a investigar más y más y más sobre la iglesia y las cosas que ocultaba la iglesia. Y así me empecé a acercar a la fe, digamos que fue como la excusa, como el gancho que Dios utilizó para empezarme a acercar. Porque además yo soy muy racional, soy muy curiosa, me gusta entender las cosas desde la razón. Así que por eso empecé a investigar mucho sobre estos temas, cuestionaba a mi profe de religión con todos estos temas, que pues no me sabía dar mucha respuesta, pero bueno, yo seguía investigando de todas maneras. Y así estuve por un tiempo, también por esos años se empezó a meter un poco como por los laditos la nueva era en mi casa, en mi familia. En mi casa había unas runas, no sé de dónde salieron esas runas y yo sentía como mucha curiosidad por eso. También por esa misma época llegó un señor que tampoco sé de dónde salió, con un montón de filosofías muy extrañas y nos dijo que teníamos que poner en la casa eran como, no sé, como unas cositas de aluminio llenas de arena por dentro. Y él decía que eso bloqueaba las energías, que bloqueaba también la radiación. Entonces, que teníamos que poner todo eso en las paredes de la casa, por dentro de las paredes, o sea, romper pared y meter esas arenitas. Y lo hicimos así. Mis papás terminaron como cayendo en este discurso, entonces lo hicieron así. Teníamos además que llevar un collar con esas arenas y con como un amuleto muy extraño, era muy extraño. Yo sentía un dolor en el pecho cada vez que tenía ese collar puesto. Pero pues, como me habían dicho que eso bloqueaba energías, que eso protegía un montón de cosas, pues yo lo usaba. Hasta que ya no aguanté más como ese dolor que sentía en el pecho y ya no lo usé más. Y ya como más grande, como hacia los 16 17 años, empecé a sentir
una necesidad muy fuerte de orar. Como les decía hace un rato, yo nunca fui realmente atea, yo siempre fui creyente. Entonces empecé a sentir una necesidad inexplicable de orar. Yo en ese entonces oraba solo por interés, como que me estaba yendo mal en el colegio, entonces oraba para pasar las materias, pero ya, después me olvidaba de Dios y volví a rezar cuando iba mal otra vez en alguna otra materia. Entonces, no, en este momento de mi vida, ya a los 16, 17 años, empecé a sentir una necesidad demasiado fuerte de orar que salía de la nada, literalmente de la nada, y empecé a orar en las mañanas. Un Padre Nuestro, algo pequeñito, algo sencillo, pero después ya eso no me era suficiente y empecé a sentir una necesidad enorme de orar más, entonces oraba también en la noche. Y así, ya era como una sed insaciable. También me había interesado mucho por el libro del Apocalipsis porque quería saber qué era lo que iba a pasar en el futuro, el fin del mundo, todas estas cosas que me llamaban mucho la atención. Entonces, bueno, empecé a orar cada vez más. Y ahí me encontré con una comunidad que es muy conocida, es de aquí de Colombia, pero se expandió por toda Latinoamérica y España, que es Lazos de Amor Mariano. Me encontré con esta comunidad, ellos tienen un proceso de consagración a la Virgen muy bonito y en ese proceso de consagración como que explican brevemente toda la doctrina de la iglesia y lo hacen de una manera muy agradable, muy sencilla, muy fácil de entender. O sea, no es así como el catecismo que puede ser pesado, duro, no, lo explicaban de una manera muy agradable y fácil de entender. Y ahí empecé a ver que pues la nueva era no estaba bien, empecé a conocer el tema de la castidad también, que para ese entonces ni por la cabeza se me había pasado el tema de la castidad. No había tenido pareja ni nada, pero pues igual no era algo que me había planteado, como vivir la castidad. Y empecé a verle sentido a todas estas cosas, porque la explicaban de una manera muy racional, muy aterrizada, no era algo por allá elevado, como demasiado filosófico, demasiado trascendental, no era muy aterrizado a la realidad humana. Y eso me gustó, esa explicación más racional. Entonces, ya le empecé a ver mucho sentido a la doctrina de la iglesia y me empecé como a reconciliar con la iglesia, acercar otra vez a la iglesia, a los sacramentos. Hice quitar todas esas arenas de la casa, rompiendo otra vez pared y sacando todo eso, botando todas esas cosas de nueva era que nos habían metido. Y así empezó como mi proceso de conversión. Me llevó un año el tema de la castidad, un año peleando con Dios, como no, señora, a mí no me pidas esto. Un año de pelea con Dios hasta que dijo, ok, está bien, ya, me rindo, acepto la castidad. Entonces, bueno, así fue como el fin de la adolescencia. Mm, y bueno, pues ya después vino como la etapa de la universidad, que al principio fue muy dura. Yo soy de universidad pública. Mi universidad, pues es la mejor universidad del país, pero es pública y al ser pública, pues es una de las más progresistas. Tiene un adoctrinamiento muy fuerte a nivel progresista, entonces fue muy duro para mí. O sea, me sentía muy sola en mi vivencia de la fe, me sentía muy sola en mis creencias. La exclusión, si uno no es de izquierda, pues no es fuerte, es duro. La polarización política era muy marcada. Entonces, bueno, esta etapa también fue mucho cuestionamiento de cuestionarme mi fe, pero también cuestionarme esas ideologías. Empecé a conocer todas esas ideologías posmodernas, todo lo que hoy llamamos como el mundo woke. Y, y bueno, como que al principio, en mi primer semestre, casi caigo en eso, casi caigo en el engaño, porque claro, al principio suena súper bonito, ¿no? Como eh, educación pública de calidad, sí, todo el discurso progresista que suena súper atractivo, pero que trae un montón de engaños detrás, y que además está basado en un montón de cifras falsas. Así que, bueno, casi caigo, pero ya como en el segundo semestre dije, no, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué hago ahí metida? Y empecé ya como a recuperar mi fe, recuperar mis valores. Pero claro, con eso viene pues la soledad, ¿no? El alejamiento de las personas que antes eran mis amigas y así. Entonces fue dura esa etapa universitaria, pero, pero bueno, pues sobreviví. También pues
fue una fuente de división fuerte las posturas pro vida, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues en cuanto al tema de la nueva era, que está muy metido en la psicología, yo no lo vi tanto mientras cursaba la carrera, no estaba tan presente, solo hasta el final empecé a escuchar el tema del mindfulness, al final de la carrera, que obviamente nadie va a decir que es nueva era, lo vendían como una terapia más, un enfoque terapéutico más para la ansiedad y el estrés y demás. Pero pues no le vi tampoco como la maldad, porque además esta práctica en específico, el mindfulness, se sabe disfrazar muy bien. Es de todas las prácticas nueva era quizá la que parece más inocente, la que es menos obvio el explicar por qué es nueva era. Entonces pues, lo vi muy inocente, solo después de que me gradué de la carrera ya empecé a ver que eso era nueva era y que no estaba bien. De todas maneras, nunca lo apliqué, nunca me llamó la atención aplicarlo porque si había algo como que no, no me cuadraba, como que no me llamaba la atención, aún sin saber que era nueva era. Entonces, pues ya me gradué de la universidad y empecé a sentir como una necesidad muy fuerte de empezar a integrar la psicología, esa parte más académica, más científica, con la fe católica. Porque cuando yo atendía a una persona, como que sí veía que podía ayudarla, pero no, no lo sentía completo. Sentía que me faltaba algo, como que no estaba completa esa psicología. Le estaba faltando algo muy importante que era la dimensión espiritual del ser humano. Entonces empecé a buscar información, a buscar formación sobre esta integración entre psicología y fe, y específicamente fe católica. Entonces me tomó un año más o menos después de graduarme, sin trabajar, porque además pues, en ese momento, yo creo que es algo que le pasa a la mayoría de gente, tenía mucho miedo de ejercer mi carrera, mucho miedo, no me sentía preparada, tenía miedo ya como de enfrentarme a pacientes, de presentar entrevistas, todo este tipo de cosas. Entonces, me tomé como un año para hacer otras cosas, trabajar con mis papás, bueno, en ese año también aproveché para formarme. Encontré un diplomado en sanación interior, que es básicamente psicología católica, o sea, es como el modelo de sanación de heridas propio de la Iglesia Católica. Y haciendo ese diplomado, como que fue como, uff, esto era lo que estaba buscando, era esto lo que yo quería, porque integraba muy bien toda esa parte psicológica, toda la parte de trauma y heridas emocionales, y la sanación de todo eso a través de medios, pues propiamente católicos, oración, ejercicios de perdón, de gratitud, incluso en algunos casos, en casos estrictamente necesarios, procesos de liberación y demás. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y ya le vi todo el sentido del mundo, como a poder complementar todo esto de la psicología con esta dimensión espiritual. Y también empecé a estudiar antropología teológica o antropología cristiana, que es justamente la visión católica del ser humano. Entonces empecé a ver que ya, o sea, lo que a mí me hacía ruido antes era que las visiones que yo había visto del ser humano durante la carrera eran muy mundanas, les faltaba esa parte espiritual. Eran visiones materialistas, mecanicistas, utilitaristas, pero no había como una visión cristiana integral del ser humano. Entonces, bueno, encontré este tema de la antropología teológica donde vi que realmente el ser humano no es solo biopsicosocial, como me lo enseñaron en la carrera, sino que es biopsicoespiritual, donde la psicología, perdón, donde lo social atraviesa esas tres áreas, lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Entonces, claro, ya hizo mucho sentido eso para mí, ver al ser humano en su integralidad. Me encantó, amé eso. Y, y empecé a aplicarlo poco a poco a mi trabajo. Entonces, con ayuda de un psicólogo, porque como yo estaba paralizada por el miedo para ejercer la carrera, tuve un par de sesiones con un gran psicólogo católico que me dio como el empujón que necesitaba para empezar a atender. Entonces él me dijo como, no, mira, vas a abrir redes sociales, vas a poner tus datos en internet, vas a poner los servicios que ofreces y vas a empezar a atender. Entonces, tenía mucho miedo, pero en obediencia lo hice.
puse mis datos en un directorio de psicólogos católicos, de psicólogos, perdón, no católicos. Y para mi sorpresa me empezaron a llamar. Yo no lo esperaba porque era de estas páginas que tocaba pagar para quedar como, para salir de primero. Y pues yo en ese momento como no trabajaba, pues no tenía el dinero para eso. Entonces, no esperaba que me contactaran porque yo iba a salir por allá hacia el final de ese directorio de psicólogos. Pero me empezaron a contactar, como no tenía un lugar, un consultorio o algo así, empecé a atender a domicilio con todo el miedo del mundo, pero empecé a atender así, con lo que había aprendido en la carrera, pero también con lo que había aprendido en el diplomado de sanación interior. Y bueno, digamos que las primeras veces obviamente pues no me salieron tan bien. eh, eso estaba como muy inmaduro, muy nerviosa, todo esto. Pero ahí fui cogiendo poco a poco la experiencia, fui cogiendo confianza y mejorando de a pocos. Y así seguí atendiendo a domicilio. Luego pasé a atender en estos consultorios que se alquilan por horas. Pero claro, digamos que económicamente no es muy rentable porque pues toca pagar el lugar, toca además pagar multas si es que el consultante cancela o no llega. Igual toca pagar la hora que uno alquiló. Entonces digamos que no era tan rentable. Y empecé a atender ya después, hasta como que mis papás abrieron una habitación en la casa, me organizaron una habitación en la casa para atender. Pusimos los sillones, todo bonito, y empecé a atender ahí, en mi apartamento, en el apartamento de mis papás. Entonces, pues el apoyo de ellos fue indispensable. Y así hasta que llegó pandemia y empecé a atender únicamente ya virtual. Hasta el momento atiendo únicamente virtual porque pues ya como que con la atención virtual y con el tema de la pandemia, pues empecé a atender personas de todo el mundo, básicamente. Y pues ya no me convenía tener un lugar físico si iba a atender personas que en su mayoría no eran de Bogotá. Así que hasta el momento me mantengo atendiendo virtual y las redes sociales que este psicólogo me hizo abrir han crecido, gracias a Dios, de una manera que yo jamás me esperé, nunca me esperé eso. Entonces, bueno, sobre todo Instagram es lo que más muevo y me he dado a la tarea de crear contenido de calidad, de compartir la integración entre psicología y fe, de dar a conocer la psicología católica. A la gente le ha gustado mucho, a la gente le ha gustado mucho encontrar una persona de fe y sobre todo en redes sociales porque hay muchos católicos que que necesitan ayuda, pero tienen mucha desconfianza con los psicólogos porque les ha ido mal, porque han tenido malas experiencias, porque les han recomendado nueva era o cosas que no corresponden a su moral, a su fe. Así que tienen como cierta desconfianza y les da como mucha tranquilidad encontrar una persona, un psicólogo católico que que puede darles como esa tranquilidad de que no les va a recomendar nada que no es. Entonces, ese trabajo ha sido muy bonito, como promover la psicología católica y decirle al mundo como habemos psicólogos católicos que no les vamos a recomendar cosas contrarias a nuestra fe. Entonces, ese ha sido mi trabajo básicamente. No ha estado exento de ataques, muchos ataques, porque obviamente a mis colegas no les gusta mucho lo que hago. A mis colegas, sobre todo los más progresistas, les da mucha rabia el solo hecho de pensar en religión, mucha rabia. Entonces, como tú no puedes hablar de religión, tú le estás imponiendo tu fe a los consultantes. Bueno, muchas cosas, incluso me han amenazado con poner la queja frente al Colegio Colombiano de Psicólogos para que me quiten mi licencia, cosa que no han podido hacer porque no tienen los argumentos. Pero claro, han sido ataques fuertes, duros, que me han cuestionado también mucho sobre lo que hago, pero que me han enseñado también mucho y de los que he salido más fortalecida. Eh, Desde el lado de la fe tampoco he estado exenta de ataques, incluso hay algunos sacerdotes, como les decía hace un momento, hay personas dentro de la iglesia que desconfían mucho de los psicólogos y son muchos, yo he visto varios sacerdotes que promueven que uno nunca debería ir a psicólogo, y mucho menos a psiquiatra, o sea, satanizan un medicamento. eh,
que dicen que la ansiedad y la depresión no existen. Bueno, estos sacerdotes promueven muchas cosas en contra de la psicología y se quedan solo con la fe, o sea, que las personas solo pueden orar, que solo la fe, nada más, no pueden acudir a psicólogo. Entonces, algunas de estas personas también han atacado un poco mi trabajo porque, claro, no comprenden esta visión integral del ser humano y solo se quedan con lo espiritual, como que caen en el error de hiperespiritualizar todo. Entonces, estos ataques han sido menos frecuentes, pero también los ha habido. Y es que nos cuesta mucho llegar como a un punto medio entre esos dos extremos, entre psicologizar todo y espiritualizar todo, encontrar un punto, una visión integral del ser humano que, como decía, era biopsico espiritual. Entonces, bueno, ese ha sido mi trabajo hasta el momento. Y bueno, pues me mantengo tratando de seguir promoviendo esta psicología católica. Ahora que ya me gradué, que llevo varios años ejerciendo como psicóloga clínica, que ya tengo también mi maestría en psicología clínica, ahí sí me he encontrado mucho con el tema de la nueva era, bastante más fuerte que nunca. Ahora sí he visto mucho cómo recomiendan, em, sobre todo el yoga y el mindfulness, esas dos prácticas son las que más recomiendan. Em, Todavía hay como una conciencia, afortunadamente, entre los psicólogos de que otras prácticas no están bien porque son pseudociencia, como las constelaciones familiares y otras cosas, Reiki, todo esto, pero no hay la misma conciencia con el yoga y el Reiki, con el yoga y el mindfulness, perdón, lo recomiendan muchísimo. Entonces, bueno, ha sido también una lucha para promover el por qué no estas prácticas, por qué no caer en esto, ni desde lo psicológico ni desde lo espiritual. Entonces me he dado también como la tarea de hacer divulgación científica, de promover los estudios que explican las consecuencias que estas prácticas dejan, porque aunque son muy poquitos y todavía son muy limitados estos estudios, sí se ha empezado a ver que la nueva era genera ansiedad, depresión, estrés, confusión, desorientación, alucinaciones, delirios, episodios psicóticos, adicción a estas prácticas, incluso ataques epilépticos, entre muchas otras cosas. Entonces, como que estos estudios, pues todavía les falta mucho para hacer evidencia fuerte, pero, pero van saliendo poco a poco. Ya por lo menos se está estudiando el tema, así que he estado divulgando también esto no solamente desde lo espiritual, porque desde lo espiritual sabemos que pues la nueva era puede generar contaminaciones espirituales, que es totalmente contraria a nuestra fe, pero también darle una explicación desde la ciencia, qué daños nos puede hacer a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra psicología, y cómo nos engañan, ¿no? Como al principio se muestra como la solución mágica a nuestros problemas, una solución rápida además, porque a los seres humanos nos encanta el camino rápido, cuando sí, eso en realidad no existe cuando hablamos de sanación, no existe un camino rápido para la sanación. Entonces, estas prácticas vienen a engañarnos en ese aspecto, a engañarnos en decirnos, hay una solución mágica, practica esto, báñate con estas planticas, con, no sé, estos riegos, cuarzos, chakras, energías y demás. Eh, y claro, uno en su desesperación cae, porque una persona que tiene una lucha en su salud mental, está sufriendo mucho y en su desesperación pues termina encontrando lo que le ofrezcan, termina metiéndose en lo que le ofrezcan. Entonces, bueno, ha sido también ese trabajo de promover estos resultados, estos estudios que han dado estos resultados para que la gente no caiga en esto. O si ha caído, por lo menos se salga y busque sanar o busque revertir cualquier efecto que estas prácticas hayan dejado. Así que bueno, ese ha sido mi trabajo hasta el momento. Bueno, en mi práctica clínica me he encontrado también con pues todo tipo de trastornos, pero sobre todo hay unos muy comunes. Entre los más comunes están, por supuesto, en primer lugar la ansiedad y la depresión, seguidas tal vez por las adicciones, sobre todo adicciones en materia sexual, que también están en un boom bastante fuerte en este momento. Y luego pues también seguido de rupturas amorosas y otro tipo como de problemas ya un poquito más cotidianos.
Entonces, bueno, ha sido también como un reto en la atención a este tipo de condiciones, integrar la psicología y la fe para dar un abordaje integral. También hay que trabajar mucho en no caer en intrusismo, en el sentido de que integrar psicología y fe no significa que entonces ahora voy a hacer el trabajo de un director espiritual, porque eso es intrusismo, así como un director espiritual no se puede meter a hacer el trabajo de un psicólogo. Así que también ha sido un trabajo lindo como de encontrar dónde está el límite y, y hacer algunas recomendaciones y un abordaje integral sin caer en este intrusismo. Entonces, bueno, en primera medida, para todas estas condiciones que he mencionado, que uno se encuentra cotidianamente en la práctica clínica, eh, pues mi abordaje es la sanación de heridas emocionales. Trastornos como la ansiedad y la depresión surgen de heridas emocionales, no surgen porque sí. Y tienen, como ya lo he mencionado varias veces antes, un origen multifactorial que tiene que ver con todas las áreas del ser humano, lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Entran todas las dimensiones del ser humano y por eso hay que entrar a mirar qué pasa en todas las dimensiones del ser humano. Entonces, por ejemplo, puede en lo psicológico haber una herida emocional, un trauma, por ejemplo, una herida por abandono, una herida por agresión, una herida por abuso sexual que puede estar generando estas condiciones psicológicas y que a su vez van a generar un desbalance neurológico, un desbalance neuroquímico, perdón. Puede ser que haya una alteración en los neurotransmisores o alguna cosa así, una deficiencia, por ejemplo, de serotonina y así. Y también esto va a afectar pues, la parte espiritual, porque todas las dimensiones del ser humano están conectadas entre sí. Lo que afecta a un área va a afectar la otra. Lo que afecta a mi cuerpo afecta también mi mente. Por eso es que, por ejemplo, nos enojamos cuando tenemos un dolor, porque el dolor es físico, pero eso también va a afectar mi psicología. Entonces, por eso me enojo, me pongo irritable porque me duele. Entonces, sí pasa con todo. Lo mismo pasa como en la forma como se construyen estos trastornos. Tiene un factor biológico, un factor psicológico, un factor espiritual. Por eso el abordaje también debe ser integral y por eso en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, sobre todo ya de mucha gravedad, el uso de medicamentos va a ser necesario o por lo menos va a ser de ayuda. Como digo, no para todos los casos, para unos casos contados que ya por su gravedad, por la gravedad de los síntomas, pues así lo requieren. Pero también va a ser importante el abordaje psicológico desde la sanación de heridas emocionales, que es principalmente lo que yo hago. Le ayudo a la persona a sanar todas las heridas que hay en su historia, principalmente a través del perdón. Me le voy compartiendo herramientas para el abordaje de la ansiedad, de la depresión o los síntomas que tenga de cualquier tipo de condición psicológica. Y desde lo espiritual le doy algunas recomendaciones también. Por ejemplo, desde lo psicológico le doy recomendaciones como, bueno, respiración diafragmática, permitirse enfrentar los malestares que tiene, o sea, no evitar la ansiedad, no evitar los síntomas de miedo, porque entre más los evite, más los va a aumentar. Y así, o sea, como algo más psicológico, pero desde lo espiritual también, bueno, le puedo recomendar algunas formas de meditación que no son nueva era. Meditación católica, por ejemplo, algunas meditaciones basadas en la palabra de Dios, en el Evangelio. No lo hacemos en la sesión porque no es una sesión de dirección espiritual. Entonces, bueno, le puedo enviar el enlace del video de YouTube de la persona que hace estas meditaciones y así para que la persona ya lo haga por su cuenta, fuera del espacio de consulta. Y así, entonces le doy también unas recomendaciones en el plano espiritual sin caer en intrusismo, pero sí trato de hacer un abordaje más integral. Entonces, así voy trabajando como todas las áreas, sanación de heridas emocionales, algunas formas de relajación y meditación que no tienen nada que ver con nueva era y que no son contrarias a nuestra fe, y recomendaciones que ya son específicas para cada trastorno, para cada condición, ejercicios para el fortalecimiento de la voluntad también, sobre todo en el caso de las adicciones, hay que volver a fortalecer la voluntad, así que le comparto ejercicios para fortalecer la voluntad y todo esto. Entonces, ese básicamente es mi abordaje, es la forma como lo trabajo y si lo considero necesario. Yo sí, como que indago al principio del proceso si la persona, por ejemplo, ha tenido prácticas nueva era, si ha tenido contacto con el ocultismo o alguna cosa así, no para trabajarlo yo, sino para remitir a esa persona a un sacerdote o alguna cosa así. Por ejemplo,
Si esa persona nunca ha hecho un proceso de liberación o nada así como por el estilo, eh, trato de que esa persona busque un proceso de liberación en caso de que se haya metido en estas prácticas, solo para descartar si quedó alguna contaminación espiritual o no. Y como el espacio de psicología no es para hacer eso, entonces, bueno, le remito al sacerdote tal a que pueda empezar su proceso también desde la parte espiritual. Así que promuevo mucho que la persona tenga un acompañamiento integral desde la parte de medicina, la parte de psicología y el acompañamiento espiritual con un sacerdote o alguien que le pueda ayudar en esta dirección espiritual. Entonces también en esto trato de que el acompañamiento sea integral. Bueno, este es mi testimonio y quisiera cerrar con la invitación para que todos busquemos ayuda, todos tenemos algo que sanar y tenemos que reconocer con humildad que muchas veces no podemos solos. Yo creo firmemente que todos necesitamos algún tipo de acompañamiento. Yo misma estoy en un proceso de terapia también tengo mi psicólogo que me está acompañando cada 15 días. Así que la invitación es esta, a que busquemos ayuda, que tengamos un acompañamiento, que trabajemos en sanar heridas emocionales. Todos tenemos heridas, nadie ha tenido una vida totalmente perfecta. Entonces, reconozcamos eso con humildad y busquemos esa ayuda adecuada, ojalá con una persona que comparta y entienda nuestros valores, para que el acompañamiento sea realmente integral y para que no nos vayan a desviar de nuestra fe, para que no terminen de pronto haciéndonos más mal que bien. Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales como @psicoalexandraguzmán, psico con la P, psicoalexandraguzmán. Estoy principalmente activa en Instagram, pero también me encuentran así con este mismo arroba en Facebook y en TikTok. Así que allá los espero. Cualquier cosa me pueden escribir por allí, por estas redes sociales. Y nada, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.